tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Comenzamos como cada tarde, como solemos hacer, revisando cómo está la actualidad informativa internacional. Y este recorrido informativo lo comenzamos en Japón, ya que la dirigente conservadora Sanae Takaichi, conocida por su línea dura frente a China, se convirtió en la primera mujer en gobernar Japón tras forjar un acuerdo de coalición de última hora. Sanae Takaichi es la nueva primera ministra de Japón. La dirigente conservadora se convirtió el martes en la primera mujer en gobernar el país asiático, tras forjar un acuerdo de coalición de última hora. Takaichi, admiradora de la británica Margaret Thatcher, ganó inesperadamente la mayoría en la primera vuelta de las votaciones para suceder a Shigeru Ishiba. Como mujer, tengo muchas expectativas puestas en la primera mujer primera ministra. Espero de verdad que implemente políticas que tengan en cuenta a las mujeres y que mejore, aunque sea un poco, esta sociedad en la que las mujeres a menudo se han sentido incómodas o han tenido dificultades para vivir. En mi caso no creo que vaya a cambiar mucho, da igual quién sea el primer ministro, las cosas no cambian realmente. El hecho de que una mujer sea primera ministra no significa que la situación de las mujeres vaya a mejorar de repente o que la sociedad se vaya a centrar de inmediato en las mujeres. Takaichi, quinta persona en liderar el país asiático en igual número de años, fue designada el 4 de octubre como líder del Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida durante décadas, pero que se ha vuelto cada vez más impopular. Poco después perdió a su socio de coalición, el partido minoritario Komeito, que discrepa con sus posturas conservadoras y un escándalo de financiamiento del PLD. Eso obligó a la dirigente a formar una alianza con el Partido Innovación de Japón, firmado el lunes. Takaichi, ex baterista de heavy metal, se comprometió a fortalecer la economía y reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras. La política asume un gobierno de minoría con una agenda llena, incluida una visita del presidente estadounidense Donald Trump la próxima semana a Tokio. Y en otras noticias, Nicolás Sarkozy se convirtió en el primer ex jefe de Estado francés entre las rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral en 2007. Nicolás Sarkozy se convirtió el martes en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El expresidente conservador que gobernó el país entre 2007 y 2012 llegó en la mañana a la cárcel parisina de Santé para cumplir una pena de 5 años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre. En concreto, fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muammar Gaddafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente la campaña de 2007 que le llevó al poder. Sarkozy escribió en la red social X que esta mañana encierran a un inocente, denunciando un escándalo judicial y un viacrucis. Su condena estuvo acompañada de polémica, porque el exmandatario cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar el resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses. Sus abogados ya anunciaron que solicitaron su libertad condicional, como la legislación permite para los presos que ya tienen 70 años desde que pisan la cárcel. Esta no es la primera condena contra el conservador, que ya portó una tobillera electrónica a comienzos de año. Suma otras 2 por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene otras causas abiertas. Y entre tanto, en Bolivia, cientos de personas protestaron en La Paz contra la elección del centroderechista Rodrigo Paz como presidente del país para denunciar supuestas irregularidades no demostradas en el conteo oficial de votos y exigir una auditoría. Cientos de personas protestaron el lunes en La Paz contra la elección del centroderechista Rodrigo Paz como presidente de Bolivia. Paz venció en el balotaje del domingo con 54,4% de los votos al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, que felicitó a su rival, pero anunció que haría una verificación de las actas de sufragio en los próximos días, a raíz de denuncias sobre supuestas irregularidades. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, denunciaron presuntas irregularidades no demostradas en el conteo oficial de votos y exigen una auditoría. Que no tenía sentido porque habían videos y en el mismo precinto donde yo voté
libre ganaba, pero después apareció el resultado al revés. Los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el Congreso. La policía los dispersó sin que se reportaran incidentes. Luego se dirigieron a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para expresar su reclamo. Está muy incierta, la verdad, la situación, no sabemos qué va a pasar. Estamos esperando que pueda haber un recuento de los votos o incluso hasta si se pudiera una anulación de estas elecciones fraudulentas. El presidente de la Justicia Electoral, Óscar Hasenteufel, pidió el lunes de manera anticipada descartar algún engaño en el conteo de votos. Después de 20 años de gobiernos socialistas en Bolivia, el domingo se celebró un balotaje inédito en el que participaron 2 candidatos de derecha. En la primera vuelta, la población rechazó al oficialista Movimiento al Socialismo, que obtuvo apenas un 3% de las preferencias. Por otro lado, los 2 conflictos más mediáticos del mundo siguen dando titulares. Mientras en Gaza se logró un alto al fuego con la mediación de Estados Unidos, el presidente Donald Trump también intenta lo mismo en la guerra ruso-ucraniana. Justamente se ha conocido que es muy probable que en las próximas semanas o en los próximos días se pueda reunir con su homólogo, el presidente ruso Vladimir Putin, para intentar lograr la paz en Ucrania, una reunión que se daría en Hungría, un lugar que además salta todas las alarmas en Europa porque esto significaría que el presidente ruso pudiese pisar suelo europeo que está comprometido en el conflicto. Sobre este tema y sobre la intención de estas reuniones diplomáticas de alcanzar un alto al fuego y una paz definitiva también en el conflicto ucraniano, el embajador Julio César Pineda, director de Brújula Internacional, que siempre acostumbra a hacer este tipo de análisis, precisamente nos ha preparado un análisis con sus impresiones sobre estas reuniones diplomáticas que se están llevando a cabo para poner fin al conflicto en Ucrania. Con este análisis hacemos una pausa y al regreso todo el análisis aquí en Brújula Internacional. La posible cumbre internacional entre el presidente Donald Trump y el presidente Putin destacan los medios, sobre todo rusos, la posibilidad de esa reunión en Budapest, pero la fecha aún no ha sido confirmada. Sin embargo, para ellos la reanudación del diálogo Moscú-Washington es un avance y ven principalmente un problema para la Unión Europea, que se siente marginada de estas negociaciones y que además, mirando hacia Occidente, se aleja de Estados Unidos de la confrontación en Ucrania y los deja solo a los europeos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que siendo miembro de los 27 estados de la Unión Europea tiene una política distante, es quien invita a los presidentes de Rusia y de Estados Unidos al diálogo para una solución definitiva en Ucrania. Los europeos han apoyado firmemente la postura del presidente Trump de que los combates deben cesar de inmediato y que el frente actual debe servir de base para negociaciones. Igualmente, las concesiones territoriales solo pueden ser negociadas por el presidente Zelensky. Es la afirmación de los europeos, según Emmanuel Macron, quien asegura que los europeos han ultimado las garantías de seguridad en el marco de la coalición de los dispuestos que se van a reunir el viernes. Dentro del criterio que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza, pero todavía ni el presidente ruso Vladimir Putin ni el presidente estadounidense Donald Trump han anunciado una fecha específica de esta reunión y por lo tanto, tanto la parte estadounidense como la rusa han dicho que podría llevar tiempo. Recordemos que después de la reunión en Alaska de los 2 presidentes en agosto, esta sería la segunda reunión destinada a buscar una solución a la guerra en Ucrania que Rusia desencadenó a principios del 2022. Los europeos siguen en una línea contra Rusia y en favor de Ucrania, y especialmente en estos días, cuando han constatado sobrevuelos de drones en Polonia, Dinamarca y Alemania de origen ruso, que condujo en Alemania al cierre del aeropuerto de Múnich durante 48 horas. Los ministros de Energía, el pasado 20 de octubre de la Unión Europea, acordaron prohibir las importaciones a Europa a partir del 1 de enero del gas ruso. El vocero de Energía de la Unión Europea de los 27 estados señalaron que van a dejar de financiar la maquinaria bélica rusa y no van a permitir que Rusia utilice la energía como instrumento en esta guerra contra Ucrania. En cuanto a la cumbre de los 2 presidentes, se ha señalado que es prematuro considerar un calendario para la reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov de Rusia y Marco Rubio de Estados Unidos.
Y aunque el presidente Trump insistió que la cumbre se celebraría en las próximas 2 semanas, después de hablar con Vladimir Putin, los rusos han dicho que aunque fue muy productivo el intercambio, todavía hay mucho que hacer y van a continuar los contactos telefónicos entre los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha señalado que está dispuesto a unirse si se le invita a la reunión, pero los 27 países de la Unión Europea siguen ausentes en este importante diálogo entre Moscú y Washington. Seguiremos de cerca este tema en Brújula Internacional.